chicas, muy buenas noches, muy buenas noches. Me da muchísimo gusto verlos y cambio la mirada para otro lado. Es que estoy monitoreando esta noche. Greg va a compartir la segunda parte de lo que empezamos, la apertura del capítulo 3 del libro de Juan. Entonces, voy a tratar de traducir para él. Now we are 31 people right now, so we're in your hands. I'm going to follow up with your English teaching, and we'll start right away. Okay. Were you praying? No, you pray, and I'm going to follow you up. Okay. Dear Lord, we thank you for this day. Gracias, Señor, por este día. And I thank you for all the many blessings you give us. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado. Father, I want to thank you for the opportunity to teach here tonight. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder enseñar esta noche aquí. And as always, I pray it's your words and not mine. Y yo te pido, Señor, que las palabras que se escuchen sean las tuyas y no las mías, Señor. And then, Father, I pray that your word does not return void. Y oro, Señor, para que tu palabra no regrese vacía. And that everyone here tonight may hear or see something they've never seen before. Y que todos los que estamos aquí esta noche podamos oír y ver algo que en algún momento no lo hayamos visto para nuestras vidas. Which will further the work of the ministry. Que será la palabra para para mi ministerio, para que yo pueda saber que estoy siendo efectivo. In and through the lives of everyone that hears tonight. Y que esa palabra cale y entre en el corazón de cada uno de mis hermanos. And then, Father, I just pray you give us eyes to see and ears to hear. Y te pido, Señor, que nos des ojos para ver y oídos para escuchar. And we'll be careful to give you all honor, glory, and praise. Y te damos todo el honor, toda la gracia, Señor. Te damos todo el poder, te damos todo, Señor, la adoración en esta noche. Amen. Amén. Are we ready? Yes, I'm going to try to share the screen with the chapter 3 so they can be able to see the words. It's okay with you? Yeah. Okay, give me 10 seconds. Okay, boss, go ahead. So, welcome everyone. Un saludo y una bienvenida a cada uno de ustedes. And thank you for the opportunity to serve you by teaching you the 3rd chapter of the book of John. Y de verdad les agradezco que me den la oportunidad de servirles y enseñarles algo a través del libro de Juan. When we last left off, y la semana pasada que los dejé, we were studying this unique individual. Y estábamos estudiando a este personaje único. This man known as Nicodemus. Que tiene como nombre de Nicodemo. As we learned last time. Y como aprendimos la semana pasada. Nicodemus was a Jew. Nicodemos era un judío. He was a Pharisee. Y fariseo. And he served on the Sanhedrin. Y él servía en el Sanedrín. Jesus has been engaged in a conversation with Nicodemus. Y en la semana pasada vimos que Jesús estaba realmente metido en una conversación con Nicodemo. And Nicodemus has approached Jesus at night.
Y un detalle interesante fue que Nicodemo se acercó a Jesús en la noche. He's been listening to Jesus' teachings, Y él había estado escuchando las enseñanzas de Jesús. he's been listening to people speaking about Jesus, Y él también había estado escuchando a la gente, los comentarios que la gente hacía acerca del Señor Jesús. and he's curious Y él estaba con curiosidad as to what Jesus has been saying. de qué es lo que el Señor había estado tratando de decirles. And the thing he's curious about Y las cosas de las cuales él estaba realmente curioso is how is a individual saved era cómo una persona podría ser salva and how do they enter into the kingdom of heaven. y cómo una persona podría entrar dentro del reino de los cielos. Jesus proceeds to explain how this works. Y entonces lo que hace el Señor es detalladamente, con calma, explicarle cómo funciona. By telling Nicodemus, Y diciéndole a Nicodemo, a man must be born again. y usa esta expresión: el hombre debe nacer de nuevo. And then Nicodemus says, Y Nicodemo le dice, how can I be born again? Nicodemo le dice, pero ¿cómo puedo yo nacer de nuevo Will I climb back in my mother's womb? si no puedo meterme dentro del vientre de mi mamá? Jesus replies, Y el Señor le contesta and says, a man must be born of the water y le dice: vea, don Nicodemo, el hombre debe nacer del agua and of the spirit. y también debe nacer del espíritu. Nicodemus is somewhat confused. Y entonces, este señor Nicodemo, podemos decir que estaba de alguna forma confundido. And he's trying to figure out just exactly what Jesus is saying. Y él estaba tratando de entender básicamente de qué se trataba lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. At this point, in the narrative, En este punto, en la narrativa que estamos siguiendo, and Nicodemus is beginning to figure it out. Nicodemo está tratando de descubrir, de intentar, de saber de qué forma entender esto de alguna manera. So he asked the question, Entonces él viene y hace la pregunta, que hemos estado leyendo that each and every person should ask. y que de alguna manera todos deberíamos también de hacerla. And let me read both the question and the response. Déjenme leer para ustedes la pregunta y la respuesta. In John chapter 3, verse 9 through 12. Vámonos para Juan capítulo 3, verso 9. You say from 9 to 12. To 12. Ok. Lo tenemos ahí en pantalla. La nueva traducción viviente dice: ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. And here's what John wrote. Oh, yeah, yes, I'm on 9. Oh, are you reading it? Okay. I'm reading on 9, yes. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Y el verso 10 dice: Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. I read 9 and 10. Okay. Nicodemus asked, how can these things be? Y fíjense, hermanos, que Nicodemo está preguntando: pero ¿cómo podría ser esto? Meaning, how do these things happen? ¿Cómo podría ser que estas cosas sucedan? Nicodemus wants to know, how can a person be born again by the Spirit? ¿Cómo una persona, se preguntaba Nicodemo, cómo una persona podía nacer de nuevo por el Espíritu? Or what set of circumstances lead to this wonderful outcome?
¿Y cuáles iban a ser las circunstancias que de alguna manera nos iban a llevar a entender esto de esta forma? In other words, he's saying, De otra forma, lo que él, para que me entienda mejor lo que él estaba diciendo, what are the steps required to enter the kingdom? ¿cuáles eran los pasos que se requerían para entrar al reino? This is the right and proper question for him to ask. Y es exactamente la pregunta correcta que se debía de hacer. In fact, this is a question every person should ask. Hermanos, y esta realmente es lo que todas las personas deberían de preguntarse. Every human being should be literally obsessed with finding that answer. Todo ser humano debería estar obsesionado de una u otra manera por tratar de entender esa respuesta. And they should do that for the rest of the days of their life on earth. Y debería de hacer eso siempre, todos los días y a cada rato, siempre por el resto de sus días. For there can be no higher purpose in our earthly lives Hermanos, porque no puede haber algo, un propósito mayor en nuestra vida than to answer the question, what comes after death? de la respuesta que viene después de esta pregunta. As Christians, Como cristianos, we often lament that fact. de alguna forma siempre nos lamentamos. You say lament. Yeah, we often lament the fact No, nos lamentamos el hecho that so many people latch onto the wrong answer. Lamentamos el hecho de que la gente tiene una respuesta que no es la respuesta correcta. Falling victim to false religion. Y pues de alguna manera pues son víctimas de una falsa religión. But what we should lament even more Pero algo que deberíamos de entender, que nos deberíamos de lamentar todavía más, is that so few people even think to ask that question at all. es el hecho de que muy poca gente hace esa pregunta. Nicodemus asked it, Nicodemo la está preguntando, la está haciendo, and because he did, porque él quiere saber por qué él está tratando de hacer la pregunta. now it's Jesus' turn to be amazed. Y ahora vean que la respuesta de Jesús más bien se muestra, Jesús se ve sorprendido de la respuesta de Nicodemo. Jesus asked, how can a man who is a teacher, Entonces le dice Jesús, bueno, pero ¿cómo es que un hombre que es un maestro of Israel, de Israel, not know how someone enters the kingdom of heaven? no sabe cómo una persona puede entrar en el reino de los cielos? There is no more basic question is there no more basic question than this in all religion? Hermanos, no hay otra pregunta más básica que esta en cualquier religión. It's ironic. Es irónico. Here's a man who supposedly leads others into finding heaven. Vean ustedes que supuestamente este hombre es uno que guía a las personas a encontrar su camino al cielo. And yet he himself Y él mismo is asking Jesus how a man can enter the kingdom. le está preguntando al Señor cómo una persona puede entrar al cielo. You need no further evidence Y lo que tenemos que darnos cuenta es que no necesitamos más evidencia of how far Israel was de qué distancia, qué tamaño hay en Israel para poder entender esto. how far Israel was from understanding their own scriptures than this man's testimony. Si este hombre está como está, ¿cómo creen que está el resto de Israel para poder entender esto que el Señor está diciendo? But we shouldn't be surprised to discover that teachers Pero realmente no debemos de sorprendernos al descubrir que los maestros, will sometimes be as ignorant as their students. que muchas veces los maestros son tan ignorantes como sus propios estudiantes. They claim to know how to find God,
porque ellos supuestamente tratan de hacer saber o de decir cómo es que se busca o se encuentra el Señor, when they themselves are far from God. pero ellos mismos están largo del Señor. The Pharisees were just one group in a long line of wolves in sheep's clothing. Hermanos, los fariseos eran un grupo del montón de gente que podíamos estar hablando. And these men still operate in the church today. Y este tipo de persona, este tipo de personaje también está hoy en la iglesia de hoy. Listen to what I'm fixing to say. Veamos qué es lo que esto dice. Don't ever assume Nunca asumas because someone is a pastor or an elder or a Bible teacher Nunca asuma que porque una persona sea un pastor, un anciano, un maestro de la palabra, that they will have the right answers to the central questions of faith. y estas personas siempre tienen las respuestas correctas a las preguntas esenciales de la fe. In fact, don't ever be too quick De hecho, no seamos muy rápidos that they even know the Lord themselves. No seamos muy rápidos en juzgar cuando ni siquiera sabemos si ellos mismos conocen al Señor o no. Instead, Y en lugar de esto, look for evidence of the Spirit in their lives. más bien deberíamos de tratar de encontrar evidencias del Espíritu de Dios en ellos. As Jesus says Porque el Señor Jesús dice in Matthew 7, en el libro de Mateo capítulo 7, verse 15 verso 15. Do you want me to go to read it? through 18. Yes. Give me the reference again, please. Matthew 7, verse 15 15. through 18. Noten, hermanos, que estamos en Mateo 7, capítulo 7, verso 15 al 19. Dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Verso 16. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. You say 19 or 18? 18. Verso 18. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. I'm done with 18. In verses 11 through 12, En los versículos del 11 al 12, Jesus explains why Nicodemus has found himself in his predicament of ignorance. y lo que Jesús está haciendo es aclarando exactamente lo que Jesús está tratando de aclarar de qué tipo de persona es esta. Jesus says we have spoken of what we know El Señor dice, miren, nosotros hablamos de las cosas que sabemos and what we have seen, y de las cosas que vemos, but you do not accept our testimony. pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Now the question is, Ahora, hermano, la pregunta es, when Jesus says we, cuando el Señor dice nosotros, who is he speaking of? ¿de quién está hablando cuando Él dice nosotros? It could be a reference to the Trinity. Podría ser una referencia, a la Trinidad, That is Jesus and the Spirit que podríamos decir que es Jesús y el Espíritu, have been testifying to this truth. que están de alguna forma testificando sobre esta verdad. But I think Jesus is referring to himself and Moses. Pero también podríamos entender que el Señor Jesús está refiriendo a Él mismo y a Moisés. Because of what comes next in the narrative. Porque lo que sigue en la narrativa, en el orden de la narrativa, Jesus is referencing the teaching of Moses. Él está haciendo referencia acerca de la enseñanza de Moisés. Moses is the author of the Torah.
Recordemos que Moisés es el autor de la Torá. The Torah is the first 5 books of the Old Testament. La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. And the Pharisees memorized it and studied it to no end. Y los fariseos se la memorizaban y la manejaban completamente para poder conocerlo absolutamente todo. Moses taught the way of salvation, Y Moisés de alguna manera estaba hablando sobre la forma de la salvación and foretold of a coming Messiah. y enseñó sobre el Mesías que iba a venir. A Messiah who would bring men into the kingdom. Y el Mesías que iba a traer al hombre, al Mesías hombre al reino. Moses testified of what he saw. Y Moisés está testificando de lo que él vio. And Jesus is now fulfilling what Moses wrote. Y Jesús está ahora cumpliendo lo que Moisés escribió. Yet the Pharisees have not believed what was given them in God's word. Pero los fariseos no creían lo que se les estaba diciendo en la palabra de Dios. And of course, Y claro, de hecho, as we know, como nosotros sabemos, the words of Moses were given by Jesus himself. las palabras de Moisés fueron dadas por el mismo Señor, por el mismo Dios, por el mismo Jesús, Since he is the word of God. dado que él mismo es la palabra de Dios. So Jesus asked if the Nicodemus was willing to accept the words and signs given him already. Say it again, please. So Jesus asked if Nicodemus wasn't willing to accept the words and signs given already, why would he accept an even greater revelation? Y entonces vean que la pregunta realmente que está haciendo, que Jesús le está haciendo a Nicodemos, ¿por qué razón? Si usted está viendo el montón de señales y milagros que yo estoy haciendo, ¿qué me hace pensar a usted que yo le puedo mostrar a usted una revelación superior y usted lo va a entender, o usted la va a aceptar, o usted la va a querer? Nicodemus was looking past the word of God. Y Nicodemo está tratando de irse directamente al texto bíblico. The word which had been given to Israel so they could recognize their Messiah. Y específicamente buscando en la palabra el texto o los textos que le permitan a Nicodemo reconocer su propio Mesías o el Mesías. He was asking for special divine revelation concerning Fede. He was asking for special divine revelation concerning entering heaven. Y claro, fíjense que él está buscando una revelación específica que le permita conocer, que le permita entender la llegada del Mesías y cómo ser salvo. Which is why Jesus asked Nicodemus Y a lo que Jesús le pregunta a Nicodemo, how he expects to receive greater. De alguna forma le dice, pero Nicodemo, ¿cómo se le ocurre a usted recibir una mayor revelación? Greater heavenly knowledge. Una mayor, y dice Greg, una revelación de Dios más profunda. If he hasn't accepted the earthly knowledge already made available to him. Si no es capaz ni siquiera de aceptar la revelación que de alguna manera se le está poniendo por escrito y lo que él está viendo. And so this is the story of men everywhere. Hermanos, y esta misma es la historia del ser humano, es la historia del hombre en todas partes. They want something special and unique to be revealed to them. Todo el mundo quiere algo especial y algo único para que sea revelado para cada uno. When all they need has already been given through the scriptures. Pero lo que no se entiende es que lo que todos necesitamos es algo que ya se nos fue dado a todos por medio de la escritura.
It reminds me of what Paul said. Y eso me recuerda lo que Pablo había dicho. Jews seek for a sign, Pablo decía, los judíos buscan una señal. and Greeks seek for wisdom. Los griegos buscan sabiduría, But God has hidden the message of salvation in a foolish message. pero el Señor le está mostrando el mensaje de salvación como algo muy sencillo, como algo muy simple. At least it's foolish to the natural ear. Y es algo tan sencillo que se convierte casi en algo que lo ven como algo muy fácil, muy tonto en el oído de una persona natural. Because it sounds crazy when we hear ¿Por qué? Porque suena loco cuando lo escuchamos, that the way into heaven pero cuando estamos hablando del camino al cielo, is by placing your trust in a convicted criminal y es realmente al depositar tu confianza en un criminal que ha sido convicto, who was executed 2,000 years earlier. que fue de alguna forma ejecutado hace muchísimos años. Nicodemus is stumbling in the same way men stumble today. Hermanos, Nicodemo está patinando, está perdido como está hoy el hombre de hoy. He's overlooking what's been provided. Y de alguna forma él no está notando de lo que ya se les dio, While seeking something greater. por estar buscando, por decirlo así, algo mayor. And so Jesus asked him Entonces viene el Señor y pregunta, how he expected to gain anything from heavenly revelation el Señor le dice, bueno, pero ¿cómo usted pretende ganar algo, tener algo, alguna revelación del cielo, when he hadn't made use of what God had already provided in earthly revelation? que ni siquiera sos capaz de respetar la revelación que está escrita en la palabra? In compassion, In compassion, in compassion, compassionate, in compassion. finish the whole sentence, please. Compassion, Jesus gives Nicodemus an answer to his question. Ok, y como una forma compasiva, lo que hace Nicodemo, lo que hace el Señor es darle una respuesta a Nicodemo por purísima lástima. An answer to how a person may be born again. Y le dice cómo una persona puede nacer de nuevo. And what follows in chapter 3 Hermanos, y lo que sigue en el capítulo 3 includes what is easily incluye lo que es exactamente, fácilmente, the best known verse of the New Testament. Say it again. Best known verse of the New Testament. Best known verses. You say best known. Yeah. What includes what is easily the best known verse of the New Testament. Okay, yes, I got it. Y lo que sigue es los versos más conocidos en el Nuevo Testamento de una u otra manera. And maybe the best known verse of all the Bible. Y hermanos, de alguna forma, los versos también más conocidos en la palabra. John 3:16. Y llegamos al verso 16, que es el verso conocidísimo. You want me to read it? Yes. Vean que es un verso sumamente conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. As eloquent as John 3:16 is, Y la elocuencia que hay en el versículo 16
at expressing the essence of the gospel, y que lo que expresa es la esencia del evangelio, let's consider the whole of Jesus's answer vamos a considerar la respuesta de Jesús a partir de esto que estamos mencionando. and avoid focusing on just one verse. Y vamos a evitar enfocarnos solamente en un verso, vamos a verlo todo. Fede, read John 3:13 through John 3:21. Voy a devolverme, voy a irme al verso 13 y en el verso 13 inicia la respuesta. Dice así, nadie, starting in verse 13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. You say 20 or 18. 21. I'm sorry. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. I'm done with the 21. So Jesus answers Nicodemus's question. Fíjense que Jesús está respondiendo la pregunta de Nicodemo. And says there are two parts to reaching heaven. Y le está diciendo, note que hay dos partes, dos formas de alcanzar el cielo. And both are ultimately a product of God's work. Y ambas están claramente reflejadas en la palabra de Dios. The first step is the Son of Man descending from heaven. Lo primero que hay que entender es que el Hijo de Dios descendió del cielo. Christ's descent from heaven was a fulfillment of what Moses demonstrated in Numbers 21. Y fíjense que la descendencia de la llegada del Señor es exactamente lo que Moisés había profetizado en Números 21. When Israel demonstrated unbelief in God's word, Cuando Israel demonstrate unbelief or believe, unbelief, cuando Israel demostró que no creía mucho en la palabra de Dios, and the Lord brought a judgment of snakes or serpents to kill them. y fíjese que el Señor trajo una plaga de serpientes para matarlos, para de alguna forma castigarlos. The image of a serpent La imagen de la serpiente is a reminder that all sin traces its roots back to the serpent in the garden. los llevaba a tener que entender que esa imagen de la serpiente tenía una relación con la imagen original de la serpiente en el jardín del Edén. The Israelites had sinned in unbelief. Porque los israelitas estaban viendo lo que no creían And now they were dying at the hands of the serpent. y estaban muriendo en las manos de la serpiente. But then Moses placed a bronze serpent on a pole and held it up high. Y entonces viene Moisés y levanta una serpiente enroscada en un palo de bronce y la levanta en un montecito. And he instructed the people, Y le dice a la gente if they looked upon the bronze serpent in faith, that God would heal them. que si ellos vuelven a ver a la serpiente, a esa serpiente en fe,
el Señor los va a sanar and that they would not die. y que ellos no van a morir. And indeed, Y de hecho, those in the camp who looked upon the pole with faith, todos aquellos que volvían a ver la serpiente con fe faith in God's promises, y fe en las promesas del Señor, were saved from the snakes. fueron salvados de las serpientes. Now, Jesus explains this moment in Numbers 21. Y Jesús explica esto. You say Jesus explained this in Numbers 21. Jesus explains this moment in Numbers 21. Jesús explica esto que está pasando de Números 21. And Numbers 21 was a carefully constructed picture of Jesus Christ Y la imagen de lo que estamos viendo que Jesús está explicando es una figura de Cristo, dying on the cross for the sins of men. muriendo en la cruz por los pecados de las personas. The metal bronze El bronce, hermanos, always represents judgment in the scriptures. siempre que hablamos de bronce en la Biblia, podríamos estar hablando de juicio. And the serpent represents the power of the enemy to bring death to men. Y la serpiente significa el poder del enemigo. And the raising up of the serpent Y el hecho de levantar aquella serpiente of bronze de bronce symbolized Jesus taking the judgment for men, the judgment required by sin. significa que el Señor está tomando en su cuerpo el juicio que nos corresponde a nosotros. And he takes that judgment Y él toma ese juicio while being raised up on a wooden pole or cross. para que podamos ver que la similitud con la cruz es exactamente lo mismo al ver a la cruz con fe. This is the first step of being born again and entering the kingdom. Y este es el primer paso para nacer de nuevo y entrar al reino de Dios. Because the Lord descended from heaven Porque el Señor descendió del cielo and took the penalty of sin upon himself, y puso la pena del pecado sobre él mismo. this is what gave us a solution to our sin problem. Y al hacer eso fue lo que nos dio una solución ante la situación de nuestro propio pecado. Faith is the key. ¿Y cuál es la clave? La clave es la fe. And faith is the sacrifice that is required for salvation. Y ese es exactamente el sacrificio que de alguna forma se requiere para la salvación, para verlo de esta manera. And so the first step of being born again is knowing who to look upon. Lo primero para ser salvos, lo primero para reconocer la salvación es saber hacia dónde vamos a ver. At this point, Christ has only just begun his ministry. Y a este punto donde estamos hablando, el Señor de alguna forma estaba empezando su ministerio. And yet he's already describing the need to be lifted up on a pole. Y él le está mostrando a Nicodemo que él debía de ser levantado en un palo, Which is a clear reference to his crucifixion. que lógicamente estamos hablando de una referencia clara a la crucifixión. Salvation depended on Jesus dying in our place. Hermanos, salvación depende de la muerte de alguien en nuestro lugar, Which means lo que significa a person must believe in Jesus' death on that pole. que la gente tiene que creer en
en la muerte del Señor en esa cruz. just as the people in Israel had to look upon the pole with the serpent. Usando la referencia que vimos de Números 21, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tenemos que entender que hay que volver a ver al palo a esto que representa el Señor con fe. In the same way, we look upon Jesus' death with confidence. De la misma manera, tenemos que ver al Señor con esa confianza y con esa confianza y con esa disposición, Knowing that his death satisfies the wrath of God. entendiendo, hermanos, que la muerte del Señor Jesús por nosotros es lo que satisface la ira de Dios. Jesus said that whosoever believes in the Messiah will have eternal life. Y recordemos que la palabra dice que cualquiera que creyera en el Mesías iba a tener vida eterna. Belief means belief. Creer significa creer. Belief that his death saves us from judgment. Creer que su muerte nos libra del juicio. Just as the people in the desert had to look upon the serpent, Así como la gente veía la serpiente allá en el desierto to express their belief in God's promise to spare them. la gente tiene que volver a ver al Señor y creer que lo que el Señor está haciendo es suficiente. Jesus then summarizes these two parts to the plan of salvation. Y el Señor resume esto como el plan de salvación He does so in verse 16, y lo muestra de esa manera en el verso 16 and then he amplifies each part in more detail in verses 17 through 18. y vean que lo detalla, lo extiende, lo explica a partir del verso 17. In verse 16, Jesus says the plan of salvation begins with the love of God. En el verso 16 dice que el plan de salvación inicia con el amor de Dios. There are many words for love in the scriptures, Hay varias palabras para la palabra amor en la escritura. but this love is an agape love, Pero cuando estamos hablando de este amor, es el amor ágape. which means it's a self-sacrificial love. Y ese amor ágape significa amor sacrificial, amor que se sacrifica. Ese es el amor que está haciendo referencia. A better way to explain it Tal vez una mejor manera de externarlo is the giving of one life for another. es que se toma una vida por otra. There is no greater evidence of love No hay una evidencia mayor del amor than that of a person who would lay down his life for his friend, que una persona que pone su vida por sus amigos. which is what God did voluntarily in the person of Christ. Y eso es lo que usted y yo hemos entendido que el Señor hizo voluntariamente en la persona de Cristo Jesús. Never forget, Nunca olvidemos, Jesus didn't participate in this plan against his will. Jesús nunca participó en este plan contra su voluntad. We know Nosotros sabemos that the Son and the Father determined together que el Hijo y el Padre determinaron juntos to accomplish this plan from the foundation of the earth. de lograr este plan desde antes de la fundación del mundo. We're told exactly that in Ephesians 1:3. I want you to read this, Fede. 1:3 through 6. Vamos un momentito al libro de Efesios 1, 3, 1, 3 to 6, right? Yes. Vean que en Efesios 1 versículo 3 en adelante dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que
que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Since Jesus was the creator, Hermanos, como hemos visto, el Señor es el creador. we can say Jesus created the world. Nosotros podemos decir, Jesús creó el mundo. He would, knowing he would then have to die to save it. Entendiendo que Él tenía que morir para salvarlo. And he still went through with it. Say it again. And he still went through with it. Y Él, así fue como lo hizo. Fue exactamente de esa manera. Vino a eso. This is the purest definition of love. Esta es la definición más pura que hay de amor. God's love is for the world, and the world here is cosmos. Y es el amor de Dios por el mundo. Y esta palabra mundo aquí es cosmos. The word cosmos in the Greek La palabra cosmos en el griego refers to the created universe, to all creation. se refiere al mundo y a toda la creación. It's not a specific reference to the population of the earth. No hace referencia hacia cierto específico grupo. Es todo lo que eso integra. Although De esta forma, it includes humanity of all kind of it, although it includes humanity, of course. que también incluye todo el sistema, todo lo que hay y también la humanidad. The full sense is that God so loved his creation Y lo que hay que entender es que el Señor amó a su creación. so much so that he was willing to send his son Tanto es así que estuvo dispuesto a enviar a su hijo to die so that he could redeem mankind from sin. porque era la única forma de morir para poder redimir a la humanidad del pecado. You can see Ustedes pueden ver this truth reflected in Paul's teaching on Christ. y ustedes ven esto en lo que Pablo se refiere a Cristo As our redeemer of creation. como nuestro redentor, como nuestro creador. Let me read to you from Colossians 1:19 through 20. Vamos a irnos a Colosenses 1:19. Un segundo. Colosenses 1:19. Colosenses 1:19. Colossians 1:19. Through 20. Dice Colosenses 1:19, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz. So Jesus redeems all creation for the Father. Entonces, noten que el Señor redimió
toda la creación por el Padre, including those men and women who believe. incluyendo los hombres y las mujeres que creen. His payment on the cross Su pago en la cruz redeemed the creation from Satan, sin, and the curse. redimió a la creación de la maldición que había sobre todo. And so, back to what saves a man. I'm sorry, say it again. And so, Ujú. let's get back to what, let me say it another way. And so, let's get back to what Nicodemus was asking Jesus. Y entonces esto nos tiene que llevar hacia lo que Nicodemo le está preguntando a Jesús. And then what Jesus said. Y de hecho, lo que el Señor le está contestando a Nicodemo It's very simple. es muy simple. At the moment of belief, En el momento de creer in the Messiah, en el Mesías, Christ's sacrifice en el sacrificio de Cristo, becomes effective in a person's life. eso se convierte en la vida de cualquier persona. They believe El hecho de poder creer and they receive eternal life. permite que todos podamos recibir vida eterna. This is the second part of the answer to Nicodemus's question. Y esta es la segunda parte de la respuesta que le da el Señor a Nicodemo. And that was, what must happen for a man to be born again? Y eso era lo que debía suceder para que un hombre, lógicamente una mujer, naciera de nuevo. Once again, it is a simple question and a simple answer. Como pueden ver, hermanos, es simplemente una respuesta sencilla para una pregunta sencilla. There had to be a redeemer Ujú. who would be lifted up on a cross Ujú. to take the penalty for our sin. Entonces, ¿qué tenía que haber? Un redentor que sería levantado en la cruz para recibir el castigo por nuestro pecado, que es lo que entendemos todos. And if a person wants to be saved, they must believe in that sacrifice. Entonces, para que una persona sea salva, debe creer, sencillamente creer en ese sacrificio. So they can be covered by God's provision. Y esa persona va a ser cubierta, interesante como lo dice, va a ser cubierta por esa provisión de salvación de Dios. In verses 17 through 18, en los versículos 16 al 18, Jesus comments on each of these steps in more detail. Jesús se va y hace algo que da más detalles sobre esto mismo. In verse 17, Uh-huh. he says that the Son's arrival on earth was not to bring judgment against sin. Vean que en el verso 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. He came expressly for the purpose to die for the sins of the world. Él vino expresamente con el propósito de morir por los pecados del mundo. And through that death, y
a través de esa muerte, the world might be saved through him. la gente íbamos a ser salvos a partir de él. Jesus' words remind us Las palabras de Jesús nos tienen que recordar that God could have had a different plan in response to the sin of mankind. que el Señor podía haber tenido una respuesta diferente ante el pecado del ser humano. Instead of sending Jesus to die for our sins, Y en vez de mandar a Jesús a que muriera por nuestros pecados, the Father could have sent his Son to judge the world the first time. el Padre pudo haber mandado al Hijo a juzgar al mundo en esa primera venida. And his judgment would have been justified and warranted. Hermanos, si ese juicio hubiese sido justificado y garantizado, Sin demands judgment. porque el pecado demanda juicio. And there was nothing requiring the Lord to spare us that judgment. Y nada nos aparta de ese juicio. Instead, the Father sent Jesus on a mission Uh-huh. to take that penalty on our behalf. Y entonces, más bien lo que hace es mandar al Señor en una misión a que tome el pecado Él en nuestro lugar. So his arrival was for a mission of mercy and grace. Su misión fue una misión de gracia, fue una misión de, you say grace and what? Mercy and grace. Fue una misión de gracia y misericordia. This was his first time on earth. Uh-huh. But the Bible also records Jesus' return a second time in the near future. Y claro, esa fue la primera visita del Señor a la tierra, pero también sabemos que habrá un retorno del Señor en el futuro. When Jesus returns a second time, Cuando el Señor regrese por segunda vez, he will have a different mission. su misión va a ser diferente, hermano. The mission of mercy has already been accomplished in his first coming. La misión de misericordia y gracia ya se dio en el primer viaje. So his second coming will be the one of judgment as depicted in Revelation 19 and 20. Y la siguiente misión en su venida va a ser una misión de juicio, como lo dice el capítulo 19 y 20 del libro de Apocalipsis. I want you to notice in verse 18. Yo quiero que usted vea ahí en el verso 17, you say 18 of John. Yes. Vean el verso 17. That Jesus says those who believe are not judged. Y dice que los que creen no van a ser juzgados. Jesus is confirming that there is a judgment coming one day. Y lo que el Señor está lo que el Señor está diciendo es que habrá un momento de juicio. The fact that Jesus didn't come to judge in his first coming Y el hecho de que el Señor no vino a juzgar en su primera venida doesn't mean there isn't a judgment. no significa que no habrá un juicio. And when you place your trust in Jesus Christ, you can change your future. Pero cuando usted pone su confianza en el Señor, usted va a ser capaz de cambiar su futuro. You will not be subject to the coming judgment for sin. Usted no va a estar sujeta al juicio que viene por pecado. Because your judgment fell upon Christ. Porque ese juicio que venía sobre usted cayó sobre el Señor Jesús. Even though that judgment day lies in the future, aunque ese día del juicio esté en el futuro,
vamos hablando futuro, For the believer, it's been canceled. para el creyente ese juicio ha sido cancelado. And then Jesus says that for the one who has not believed, Y lo que el Señor dice, pero para aquellos que no creen, his judgment has already happened because he rejected the only solution. el juicio estará sobre ellos porque la única solución que tenían para no ser juzgados la rechazaron. There is no second solution. Hermanos, no hay una segunda solución. Once you reject the Son of God, Una vez que usted rechaza el Hijo de Dios, you assure yourself a seat at the coming judgment moment. usted está, say it again, please. Once you reject the Son of God, Una vez que usted rechaza al Señor, you assure yourself a seat at the coming judgment moment. usted se está asegurando una silla en el juicio venidero. When that judgment comes, Ajá. it will be certain and final. Cuando usted no cree, se asegura que lo van a juzgar y eso va a ser fijo y va a ser cierto. So in that sense, the unbeliever has already been judged. Entonces, lo que tenemos que entender es que los no creyentes de alguna forma ya han sido juzgados. But then Jesus goes further in explaining how that judgment came to men already. Ahora, vamos a esto. El Señor de una vez se extiende un poquito más y les dice, les explica, hermanos, les explica cómo es que se va a dar esto de este juicio. In verse 19, Jesus says Uh-huh. that when the light came into the world, it revealed who was judged and who was not. Entonces, fíjense que, I'm going to read 19. En el 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho, verso 19. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Those who love the darkness rather than loving Christ La gente que amó más la oscuridad más que al Señor the light are those who've been judged already. es lo que llamamos el juicio ya ha sido ejecutado sobre estas personas. They rejected the light because they loved evil. Y ellos han rechazado la luz porque la gente prefiere la maldad. And they didn't want their evil deeds exposed by the light of the truth. Y no queremos que las obras negativas, feas, sean expuestas por la luz de la verdad. This is the common experience of unbelievers. Y esta es la única o la real experiencia de los no creyentes. Before faith, we all live in immorality. Antes de poder creer, de alguna manera, todos vivíamos en lo que es inmoralidad. We also live in much sin, for that's all we know. Y nuestra vida era toda basada en pecado. And to be honest with you, Hermanos, y para ser honesto con ustedes, the prospect of approaching God holds no appeal. say it again, please. The prospect of approaching God holds no appeal. Y para serles francos en estos, Dios sabe cuál es la condición del corazón de cada uno de nosotros. Because we know instinctively it would require an exposing of our sin. Porque todos por instinto de alguna forma sabemos qué hacemos, qué es lo que no hacemos. Conocemos nuestro corazón. As Jesus said at the beginning of verse 20, Uh-huh. everyone who does evil hates the light, that is Christ. Y en el verso 20 dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto.
because the light of the truth will expose the sin of our lives. Porque la luz del Señor expone nuestro corazón, nuestros pecados. Every unbeliever is set against Christ by nature. Lo que implica que toda persona que no es creyente es enemiga de Dios, está en contraposición a lo que Dios dice. That's why Paul says in Romans 3 that no man seeks God by nature. Y eso es lo que se dice en Romanos 3, que ninguna persona busca a Dios por su propia naturaleza. Let me read Romans 3, verse 10 through 12. Vamos a Romanos 3, del verso 10. Dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. So, what causes any man or woman to make that trip into the light? ¿Qué causa que las personas hagan ese viaje hacia la luz, hacia la vida? ¿Qué lo causa? We all have evil in our hearts. Todos tenemos maldad en nuestros corazones. We've all lived in sin. Todos vivimos de alguna manera en pecado. So, why do some choose the light instead of preferring darkness? Say it again. So, why do some choose the light and others prefer darkness? Entonces surge la pregunta, ¿por qué unos eligen la luz y otros prefieren la oscuridad? Remember, I said that both parts of plan of salvation are steps that are done by God. Let me say it again. Remember, I said that both parts of the plan of salvation are steps done by God. Entonces, tenemos que acordarnos que dije que ambas partes del plan de salvación son pasos que ya Dios los ha hecho. Well, Jesus now explains how God is responsible for Jesus now explains how God is responsible for both the work on the cross, but also for the work of belief in the heart. Entonces, noten que el Señor nos está mostrando que tan responsable es el Señor por el asunto de la salvación como por el hecho de que nosotros también, pues, de alguna forma creamos. In verse 21, Jesus says it's the one who practices the truth that comes to the light. Y en el verso 21, perdón. En el verso 21, lo pueden ver ahí, dice, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Someone who practices the truth refers to someone whose heart has already been brought into agreement with the truth. Quiere decir que una persona que está caminando hacia la luz es una persona que de alguna manera está haciendo un compromiso consigo mismo de caminar permanentemente hacia esa luz. Jesus commonly speaks of practicing righteousness and practicing unrighteousness as ways of describing believers and unbelievers. Y pues de alguna forma Jesús de una manera práctica dice y lo ilustra diciendo que quiénes son los que practican las cosas y quiénes son los que no, y lo ilustra y lo aclara. Let me read to you from 1 John 1:6 through 10. Let me back up, Felipe. I'm sorry, Fede. I'm losing my mind. Read 1 John 1:6, and then I'm going to get you to skip forward. Ok, primera de Juan 1:6. 1 John 1:6. The number 6. Fíjense que en primera de Juan 1:6 dice, por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios,
pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. I just done with the sixth. Now, 1 John 2:29. Y la segunda cita es Primera de Juan 2:29. Dice Primera de Juan 2:29, ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. And then 1 John 3:7. Y tenemos 1 eh, John 3:7. ajá, 3. 7. There it is. Ajá, dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo que es correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. And then 1 John 3:10. Y me voy al 10 ahí mismo abajo, verso 10. Dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece al Señor. So the one who practices truth would be someone who is righteous by faith. Los que viven en la verdad son las personas que de alguna manera han sido justificadas. And that person will come to the light. Y esas personas son las personas que vienen a la luz. Which makes sense. Lo que tiene mucho sentido. Because if a person has come to be righteous by faith in the Messiah, Porque las personas tienen que ser lógicamente salvas por la fe en el Mesías then they have nothing to fear in coming to the light. y no tienen que temer por el hecho de acercarse a la luz. Therefore, their sins have been forgiven by faith. Y eso obviamente porque los pecados les han sido remitidos por causa de la fe. And the light is no longer a threat to them. Y ya no podemos decir que la luz sea una amenaza para los que estamos caminando en la verdad. But the odd thing about Jesus' statement is the order in which Jesus places these conditions. Ahora, lo que es interesante o raro de esto es la forma en que el Señor de alguna manera está planteando los requisitos o los pasos de esto. He says those practicing the truth are those who come to the light. Uh-huh. Dicen que los que practican la verdad son los que vienen a la vida. We might have expected him to say that those who come to the light will become those who practice the truth. Y lo que deberíamos de ver más bien, okay, say it again because I lost it. We might have expected him to say that those who come to the light will become those who practice the truth. Y de alguna forma podríamos decir así que los que vienen a la luz son los que practican la verdad. The order seems backwards. Pero parece que el orden que está como al revés. Isn't it our coming to faith in Christ that which brings us into a walk of truth? Y más bien dice que los que caminamos en la verdad. Jesus has established a conundrum in this verse, in these verses. I say it again. Jesus has established a issue in these verses. Ok, y vemos que Jesús, de alguna forma, el Señor nos dice, aquí hay algo interesante en estos versos. He said that those who are in darkness will always avoid the light. Él dice, bueno, miren, todo el mundo que está en tinieblas van a rechazar la luz. And that the light of Christ will expose the evil deeds of the unbeliever. Y
y la luz del Señor va a exponer las cosas malas de los no creyentes. So the unbeliever will always avoid the light. Y los no creyentes no quieren y no se van a acercar a la luz. But then Jesus said that the salvation God offers Entonces el Señor dice que la salvación que el Señor ofrece, that of spiritual rebirth, requires that a person believe in the Messiah. que las personas que están creyendo, que son las personas que van a ser salvas, van a creer en el Mesías. So how can a person come to know Jesus as Messiah Entonces la pregunta es, ¿cómo una persona puede venir a creer en el Mesías and receive eternal life if every unbeliever hates the light? de cómo una persona puede venir a creer en el Mesías si la misma Biblia dice que todo el mundo que no es creyente odia la luz y detesta la luz? And how can someone become the person who practices the truth Uh-huh. before they can come to the light? ¿Y cómo puede alguien convertirse en la persona que practica la verdad antes de que puedan salir a la luz? Jesus resolves this issue in the second half of verse 21. Y el Señor resuelve esto que estamos que siendo extraño aquí, que se ve raro, en la segunda parte del versículo 21. People are brought into the light by the power of God. Y él dice, voy al 21, dice, las personas son llevadas a la luz por medio del poder de Dios. Notice that Jesus says the deeds of this person are wrought by God. You say, word 21? No, I didn't want you to read it. I'm sorry. No, what I said was Jesus resolves the issue in the second part of, or the second half of verse 21. And then I went on to say, people are brought into the light by the power of God. Yes, I already say that. Notice that Jesus says the deeds of this person are wrought by God. Y noten que la palabra misma está diciendo que la gente, que el Señor despedaza, rompe todo lo que la gente tiene mal a partir de lo que el Señor hace en nosotros. The deeds Jesus is talking about are the deeds of walking in truth. Y nos dice que esas andanzas, que ese caminar de nosotros, pues ya ahora está guiado por el Señor. Moving from a life of unbelief and evil deeds Y se mueve de la condición de ser un no creyente is transformed into a life of faith according to the truth by the work of God. estamos hablando de que la persona entra en una condición de ser creyente por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. The word for wrought simply means accomplished by God. So in verse 21, it says, but he who practices the truth comes to the light, so that his deeds may be manifested as have been wrought in God. It's John 21, right? Yes. I'm sorry. Chapter 3. Well, it's, wait a minute. John chapter 3, 21. I'll Okay. give you that's an NASB translation. Okay, I'm here in the chapter and verse 21, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. El versículo 21 nos dice that God has accomplished the means by which a man is saved. Y el versículo 21 nos dice que el particular
la particularidad de cómo es que nosotros somos salvos. He is the one doing the work to bring a person into the light. Y él es quien hace el trabajo para que una persona sea salva. Also, that they might believe and be saved in a work done by him. Y también pues que podamos entender que descansamos en las obras que él hizo. So not only did God descend to die in our place, Ujú. but he also was the one who transforms us spiritually by his spirit. Pero también, así que no solamente descendió para morir en nuestro lugar, pero también fue él quien nos transforma a uno espiritualmente, a una condición espiritual como tiene que ser. And that transformation, Y esa transformación, because of that transformation, o más bien, por esa transformación, we are then able to come to the light. podemos ser salvos. And that entire process is accomplished by God on our behalf. Y todo ese proceso lo hace el Señor en nuestro lugar. This is the true definition of grace. Esa es la mejor definición que hay de gracia. And this ends the discussion with Nicodemus. Y aquí termina la discusión con Nicodemo. By summarizing our discussion, Para hacer un resumen de esta discusión we learned about the manner of our salvation. y entender la forma de nuestra salvación, It's a process of spiritual rebirth, not one of human works. es un proceso totalmente en las manos del Señor, no en nuestras manos. It's accomplished in the heart by the invisible work of the Spirit. Es desarrollado en el corazón por la obra invisible del Espíritu Santo, It brings men into a walk of truth que trae al hombre a caminar en la verdad so they may come to the light. y así la persona pues viene a la luz. And in the light, they come to believe in the Messiah's death on their behalf. Y en esa luz, la gente viene a entender, estando en la luz, qué significa que alguien muera por nosotros. Just as Moses prophesied Y tal y como Moisés lo profetizó, that a provision from God would be lifted up on a cross. que la provisión del Señor iba a venir a levantar una cruz. So that all who believe in that sacrifice would be saved. Y obviamente todos aquellos que creyeran en ese sacrificio iban a ser salvos. And this Pharisee believed in this provision. Y este fariseo creyó en esa provisión, Having heard it explained by Christ himself. habiéndola escuchado directamente del mismo Señor. He's a man who is teaching men the wrong way to enter the kingdom of God. Y pues claro, es un hombre que estaba enseñando a las personas el camino equivocado para entrar en el reino de Dios. And on that day, Ujú. he came to understand it truly for the first time. Y desde ese día entendió. That's it. Amen, Fede. Ok, dice Greg que terminó. let me get rid of the sharing screen just a second. Thank you for having me, and I appreciate Gracias por aguantarme, les agradezco. having the opportunity to do Bible teaching with you. Realmente me siento muy contento de poder compartir una enseñanza de la palabra con ustedes. And I want to encourage you to keep your Bible studies going. Y los animo a que sigan estudiando la palabra de Dios. And maybe I'll get to be with you again sometime soon. Y me gustaría en otro momento poder compartir con ustedes. So blessings to everyone, and
I pray that God's hand of grace and mercy is on you. Y les agradezco a todos y oro al Señor que la gracia y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Okay, Greg, thank you very much. I'm going to pray with them, and I'm going to finish the meeting. And of course, we would love to have you, and we will be in touch. Once we go further of the book of John, of course, we have a Costa Rican saying. We said we're gonna touch your foot, which means that we're gonna make you be with us again. All right. God bless. Bless you. Hermanos, gracias. Oremos un momentito. Tenemos que orar porque